Mediando la década de los años 50, los más atractivos frutos de la posguerra estadounidense fueron exhibidos al mundo por los florecientes medios del cine, radio y televisión. Entre los mansos ideales del American Way of Life se coló también el germen de rebelión de una nueva juventud que empezaba a rechazar el aburrido status quo de la era Eisenhower, cuya creciente obsesión por la delincuencia juvenil de los llamados rebeldes sin causa provocó efecto opuesto cuando las películas que pretendían denunciarlos dieron paso a taquilleras cintas promotoras del naciente rock and roll. Y el éxito decisivo de aquellos tiempos fue Rock Around the Clock con Bill Haley and His Comets, que al ser el tema principal de la película Blackboard Jungle, Semilla de Maldad, causó una sensación tremenda. Pese a su esencial extravagancia, este avasallador estilo musical tuvo notable eco en sectores de México que veían a su vecino del norte como ejemplo a seguir en la ruta a la modernidad. A partir de 1956, populares orquestas empezaron a incluir rock and rolls en su repertorio. Y en 1957, la revista musical Del Charleston al Rock and Roll enmarcó el debut de su primera intérprete local, la vedette Gloria Ríos. Vengan a bailar rock and roll, se los voy a enseñar, pongan atención, se arrullarán así, me serán así, entrando ya en calor, no pararán. Quiero cantar, quiero bailar el rock and roll, no más. Yo creo que ni las gentes que trabajábamos en el radio sabíamos que era rock and roll, ¿no? Porque no era rock, pero no era un género musical, sino era un ritmo, porque vino Elvis Presley en el 55, pero no sabíamos que iba a ser una cosa como fue después, ¿no? Esta nueva y pretendidamente efímera moda musical no fue apropiada por la juventud hasta la triunfal incursión del grupo aficionado Pepe y sus Locos del Ritmo en la emisión radial La Hora Internacional del Aficionado, que les granjeó una participación en su prestigioso símil neoyorquino, The Ted Mac Amateur Hour. El sorprendente segundo lugar que ahí alcanzaron alentó a un incipiente vivero de jóvenes rock and rolleros mexicanos. Vamos a celebrar con los pioneros del rock, desde el piano cantará el rey del rock and roll, siempre he sido el rey del rock. Fue la primera vez que el adolescente pudo tener una música propia, una música creada por ellos mismos. El rock and roll fue nuestra música, nuestra expresión, nuestra rebeldía. Si usted amanece triste, así flojo, sin ganas de nada, tómese 3 cucharadas de rock and roll en ayunas y se va para arriba. Porque yo tengo el El primer grupo que grabó en México fueron los Locos del Ritmo. Yo me acuerdo que ese disco lo grabamos en unas condiciones pésimas porque pues la compañía nos estaba dando el chance de grabarla, pero realmente ese disco lo grabamos en una noche. La compañía de discos tenía tanta desconfianza en sacar el disco, yo no sé cómo le ofrecieron un contrato, me imagino que han de haber estado entusiasmados y después se les acabó el ánimo. Esa desconfianza permitió a los Black Jeans, ahora Camisas Negras, lanzar el primer disco sencillo de rock en español con su versión del canto religioso evangélico La Batalla de Jericó, respaldada por la no menos tradicional pero mexicanísima La Cucaracha. La batalla de Jericó, la sangre se vio correr, ya las trompetas suenan, la batalla comenzó, las murallas se levantan en defensa de Jericó, en la batalla de Jericó. Esta constante dualidad entre la fascinación por lo extranjero y la búsqueda de una expresión propia impulsaría el desarrollo de la futura música juvenil en nuestro país. Otros grupos de rock and roll venían gestándose desde 1959 en la clase media mexicana y empezaron a manifestarse a partir del exitoso lanzamiento en abril de 1960 del cover La Hiedra Venenosa. Pareces
y olorosan que atraes a los hombres con tu gracia y fina frivolidad, pero nadie sabe. Sus intérpretes, los rebeldes del rock, y su pionero disco de larga duración fueron seguidos por sendos álbumes de los Teen Tops y los Crazy Boys, cuya aparición inició los llamados Años de Oro del rock en español. Tú eres tan hermosa, tan linda y primorosa. Siento yo que el romance entre el rock y los medios en México se hizo a través de la radio, porque hubo estaciones que dedicaron programas enteros al rock and roll. El rock and roll logró creciente aceptación en México. Los Locos del Ritmo demostraron que era posible mejorar lo extranjero con su cover La Chica Alborotada. Las chavas se alocaban mucho con el rock and roll. Mira, yo siento que el rock and roll, hablo del rock de los 50, 60, tiene una magia muy especial. Yo no soy un rebelde sin causa, ni tampoco un desenfrenado. Yo lo único que quiero es bailar rock and roll y que me dejen vacilar sin ton y son. Que me dejen vacilar sin ton y son. Entonces yo tuve la suerte de, bueno, la suerte ahora me río, pero en esa época era muy suertuda el que hayamos ido a gritar un grupo de chavas, un grupo de adolescentes y yo no soy un rebelde sin causa con Toño de la Villa. Entonces de ahí, bueno, pues se generó en las mujeres un grito de libertad y un querer estar al lado de los que tocaban el rock. Tus ojos lindos son. Tus ojos yo creo que es la canción más bella que se ha escrito en toda la vida del rock and roll en español. Tus ojos era una canción fabulosa, que era de rock lento, pero también interpretada, también hecha. Supe por fin que era el amor. Bueno, yo siempre lo he dicho y lo repito una vez más, yo siento que esa canción me la regaló Dios porque pues yo no sabía tocar ningún instrumento, bueno, hasta la fecha todavía la batería dudo un poco. Una vez más, tus ojos, tus ojos. Yo no sé quién compra todo ese disco, pero afortunadamente yo sigo cobrando regalías. Yo siento que gran parte del éxito, si no es que la mayoría del éxito, fue gracias a la interpretación que hizo Toño de la Villa. Quisiera el tiempo poder. El creciente éxito del rock and roll mexicano fue ratificado por su internacionalización. Los Teen Tops sembraron semillas musicales que aún fructifican con triunfales giras a España, Argentina, Colombia y Venezuela. Yo fui testigo y además me da un enorme gusto y me da risa y ternura de alguna manera de ver cómo empezamos, pero no nosotros nada más, porque estábamos debutando todos. Los directores artísticos no tenían ni idea de cómo grabar esta música, ¿no? No tenían ni idea de cómo grabar nada. ¡Silencio! ¡En el aire! Tenían tan poca preparación en lo que estaban grabando y trabajando, que era el rock and roll, que se iban por el lado fácil. El lado fácil es pues agarrar una canción, la canción que está en primer lugar del Hit Parade, pues le haces una letra en español y ya tienes la garantía de que es una canción que le gusta a la gente. Sin embargo, en el bienio 1960-61 fueron registrados ante la Sociedad de Autores y Compositores de México 235 rock and rolls originales, aunque triviales y poco representativos de sus creadores, intérpretes o público. Debido a su influencia, el estancamiento del rock and roll estadounidense por muertes, ausencias, escándalos o deserción de sus estrellas originales tuvo en México efecto similar al causado por el surgimiento allá de ídolos juveniles dedicados a interpretar baladas románticas. Al perder a sus cantantes convertidos en solistas y decepcionados del negocio del espectáculo, muchos pioneros mexicanos del rock en español se replegaron a sus estudios o a su vida familiar. Continúen, los fabulosos rebeldes del rock nos interpretan este Virgen Corazón que se encuentra incluido también en este disco.
La industria del rock and roll de pioneros nunca fue también negocio, como muchos piensan. El negocio ya lo hicieron los solistas. Ya con la corbata de moño tuvieron que comprar smokings y snippings y todo eso. Y entonces ya tuvieron que cobrar más caro, ¿no? En 1962, la infortunada y precoz muerte a los 21 años de edad de Toño de la Villa, carismático impulsor del movimiento y cantante fundador de Los Locos del Ritmo, presagió el crepúsculo del primigenio rock en español. Nos agarró otro representante, Juan Can, nos empezó a mover y nos llevó a la RCA. Y ahí la primerita que grabamos fue una rolita que yo hice la letra al español. Esa decía, la forma en que habla, la manera en que camina, yo no puedo evitarlo, pero estoy enamorado de la novia de mi mejor amigo. A partir de 1963 y desplazada por la necesidad de lucro, la ingenuidad de los pioneros dio paso a una nueva oleada de rock and rolleros más dóciles, profesionales y mercenarios. Entonces, para que haya buenos músicos tiene que haber malos, si no, no se puede saber cuáles son. Pero hay veces que los malos han tenido tanta facilidad de hacer las cosas porque tienen dinero atrás, porque son más astutos. Algunos llegaron desde la frontera norte con el útil bagaje de su contacto directo con las fuentes de esta música originada en una cultura diferente. Yo quería tocar la música que tocaba Javier. A mí me gustaba el alma que le metía, que fue nuestro maestro en la onda del blues, del rhythm and blues, ¿ves? Al empezar a tocar causé mucha admiración porque estaba muy niño y tocando una música que era muy nueva. De hecho, la estábamos inventando en ese tiempo todos los que empezamos a tocar el rock and roll y el rhythm and blues. La subsecuente aparición de efímeros ritmos bailables como twist, surf, limbo y muchos similares auspiciados por la industria fonográfica coincidió con la de músicos y cantantes mansamente acomodaticios. Ejemplo ilustrativo de copiosa discografía fueron los populares Abson Boys de Agua Prieta, Sonora, quienes carecen de composiciones originales entre sus numerosos éxitos. Y en Veracruz también, por toda Sonora, y aquí en la ciudad, las quinceañeras más lindas que he podido mirar. Igualmente, los Rocking Devils de Tijuana explotaron con éxito sostenido bobas versiones conocidas en la jerga disquera como covers, y entre los músicos con el despectivo mote de fusiles. Cada vez que yo voy a tu casa por ti, se me acerca tu perro y viene a mí. Es tu perro lanudo que me hace enojar. Le digo, baja tus patas que me das mucha lata. Baja tus patas que me das mucha lata. Búscate una chica, que tenga mucho ritmo y que cante en inglés. El pelo alborotado y las medias de color. Una chica que se comprenda como yo. Aunque eran copias, yo no diría que eran copias, eran adaptaciones. Tomábamos el modelo original y lo mejorábamos y lo adaptábamos a nuestro gusto. Soy un hombre respetable y el mundo está a mis pies. Mediando los años 60, en la época llamada Agogo, muchos rock and rolleros mexicanos se integraron al negocio del espectáculo con mediocres adaptaciones de éxitos extranjeros. Me tienes a llamar, una bien.
botas de color de rosa y un sombrero grande y feo. El sombrero lleva plumas de color azul pastel. Y la música popular de esa época, que fue el rock and roll, reflejaba en las letras la freshez de la época, ¿no? O sea, tú revisa cualquier letra de esa época y la más aventada es una canción color de rosa en comparación con las canciones que ahora sí son agresivas y ofensivas, algunas canciones de ellas. Pero la época sí es. La renovada influencia del rock estadounidense a través de los grupos fronterizos resultaría positiva. Sin embargo, hasta el influyente tijuanense Javier Batis, llegado a la capital para sustituir a la ahora solista Johnny Laboriel como cantante de los Rebeldes del Rock, hubo de independizarse porque sus influencias de música negra resultaron excesivas hasta para el único grupo pionero mexicano que tenía cantante de color. Los fronterizos han sido privilegiados en cuanto a música y en cuanto a esta corriente. ¿Por qué? Porque pues, tenían ahí a los tintos, ¿no? Los tintos bajaban a Tijuana a enseñarle a jalar las cuerdas a Javier. ¡Lucía! ¡Vuelve a casa, por favor! ¡Lucía! ¡Vuelve a casa, por favor! Te lo pido de rodillas, no me vayas a dejar. El creciente éxito internacional de Beatles, Rolling Stones y grupos similares conocidos en México como la ola inglesa cambió hábitos y preferencias. Su nueva música pop conmocionó con creciente impacto e innovadoras grabaciones que orillaron a los rock and rolleros mexicanos a esforzarse para recrearlas fielmente, como sustitutos de esos artistas que el autoritarismo de la época obligaba a admirar a distancia. Los rock and rolleros mexicanos habían alcanzado ya los medios electrónicos, pero fuera de ocasionales fiestas y auditorios escolares, sus posibles tocadas estaban limitadas a caravanas artísticas. Entonces realmente el espacio más importante que hubo en mucho tiempo, en muchos años, fue la Caravana Corona, que aunque llevaba estrellas como Natalia Arcuri, Lola Beltrán, y bueno, gentes muy importantes, también llevaba a los rock and rolleros. Surgieron así pequeños y oscuros recintos inspirados en las cafeterías beatniks o intelectuales que ofrecían a su público el primer ambiente exclusivo, juvenil y rockero, y tras tenue barrera de cortinas o cristal oscuro, distanciaban un rato a su clientela del represivo mundo adulto exterior. Operaban con un esquema tan sencillo como inocuo. Módico pago daba derecho al acceso y a una bebida, refresco, café, malteada, pero nunca alcohol, mientras se disfrutaba una tanda musical que podía incluir 1, 2 o más grupos. Los cafés cantantes se caracterizaron por sus nombres exóticos: La Fusa, Harlem, Chiafarelo, Rosel, Miletti. Toqué en muchos cafés, todos los cafés que se acuerdan, el Colo Colo, el Pau Pau, el Plain Soleil, todos, hasta que los empezaron a cerrar. Había mucha represión del gobierno en esa época. Empezaron a cerrar los cafés donde tocaban muchos grupos y también había mucha represión policíaca. Era nuestra música, era nuestra cultura, era nuestro reventón, nuestra onda, y parece que los viejos no querían aceptarlo, ¿no? Llegaron a tener tanto auge también que yo creo que alguien quería que se mocharan con más lana porque llegaron a hacer un negociote. Pero la cerrazón gubernamental y el gobierno cerrara todos estos cafés, dejando sin trabajo a todos los músicos que se dedicaban a esta actividad, que eran músicos que ya tocaban hasta en 3 lugares la misma tarde. La enconada estrategia de acoso y clausura de la férrea regencia Uruchurtu logró extinguir los cafés cantantes, pero su ejemplo había cundido ya en una nueva generación durante la segunda mitad de los años 60.
lo de los Beatles no se pudo hacer por Uruchurtu, pero no tenía ni la menor idea de qué le estaba hablando Brian Epstein y que si un grupo inglés y que los Beatles, ni idea tuvo. El día que cerraron todos los cafés, llegaron y le pegaron a Javier y le sacaron un ojo. Y pues él ni sabía qué había pasado, ¿no? Más llegaron y los golpearon y cerraron los cafés Cantantes para siempre. Nos culpaban de drogos y de viciosos y de todo eso, y no era cierto, porque era una época muy inocente. En México no había nada de eso en los 60s cuando yo estuve tocando, nada más nos culpaban de eso, pero no existía.